profesores, hoy día vamos a desarrollar la parte de farmacología, ¿ya? Si bien es cierto, el capítulo entero de farmacología abarca prácticamente cada capítulo, porque obviamente tendrán que ver fármacos en neurología, antibióticos, fármacos en cardiología, en nefro. Obviamente la intención no es esa hoy día. Hoy día lo que vamos a intentar es un poco acostumbrarnos a la nomenclatura, manejar la parte de farmacocinética y farmacodinamia, que también muchas veces preguntan en los exámenes, porque en cada capítulo ustedes van a desarrollar la farmacología propia de cada tema, digamos, de cada capítulo propiamente de medicina interna, ¿ya? Vamos a tratar de abarcar la parte general de farmacocinética y farmacodinamia, y como van a ver, sí hay preguntas en los exámenes, y esa es la idea hoy día. Este cuadro me parece muy interesante. Obviamente no habla de todos los fármacos en general, sino básicamente de la parte infecciosa, pero de alguna manera nos representa de forma esquemática qué cosa más o menos es farmacocinética y qué cosa es farmacodinamia. Al margen de las definiciones que uno puede aprender, memorizar incluso, lo importante aquí es tener un concepto claro, ¿ya? Más o menos de las dos cosas. Miren, este triangulito toda la vida se los han mostrado, ¿no? Paciente, el agente causal y digamos el antimicrobiano. El antibiótico puede ser, el antifúngico, dependiendo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente lo que más conocemos es la relación entre estos dos. Obviamente la bacteria o el parásito o el hongo o el virus causará una infección en el paciente, ¿no? Y del paciente hacia esa agresión existirá la respuesta inmune, que puede ser en mayor o menor cuantía o incluso a veces suprimidos, si hablamos de inmunosuprimidos. Esta relación es bastante conocida. Sin embargo, fíjense cómo, si nosotros relacionamos los otros componentes, nosotros vamos a tener ahí más o menos la idea, el concepto de qué cosa es farmacocinética y qué cosa es farmacodinamia. Nosotros cuando administramos un antimicrobiano con la idea de erradicar, digamos, esta infección, ¿no? Va a haber interacción, obviamente, antimicrobiano con el paciente, ¿ya? Esa interacción, diríamos, lo que va a suceder con ese antimicrobiano y el paciente, eso más o menos es la idea de lo que va a ser la farmacocinética. Por eso hablamos de la absorción, hablamos de la biotransformación, de la excreción, ¿no? Del antibiótico en este caso, por ejemplo, obviamente cuando es administrado al paciente. Esa relación es la farmacocinética. Y farmacodinamia será todo lo que nosotros vamos a hacer para erradicar esta bacteria. Dosis, mecanismo de acción. El mecanismo de acción, por ejemplo, de las penicilinas es ¿sobre qué? ¿Sobre el humano? No, es sobre las bacterias, ¿no es cierto? Entonces, más o menos ahí está todo lo que es farmacodinamia. ¿Ya? A grosso modo, ese es el concepto, digamos, para que partamos bien y en base a eso sigamos construyendo lo que hoy día queremos comentar. Esta es otra forma de relacionar, ¿ya? Esta es otra forma de relacionar tanto farmacocinética como farmacodinamia. Miren, relación entre el organismo, que en este caso es el humano, y el fármaco, esa biotransformación, la biodisponibilidad, la absorción, la excreción, el metabolismo, etcétera, etcétera. Habíamos dicho que lo vamos a en conjunto denominar farmacocinética. Por eso está acá enumerado: absorción, distribución, metabolismo, excreción, etcétera, etcétera, ¿ya? Y habíamos comentado también que cuando hablamos de farmacodinamia, hablamos básicamente de los efectos sobre el agente causal, o qué cosas nosotros debemos de modificar o hacer para lograr un éxito terapéutico, digamos, más efectivo, en base justamente a ese tipo de cambios. Como esto de aquí es algo más, no diría confuso, sino diríamos más bien no muy claro, es preferible que nos quedemos con este primer concepto. Es mucho más fácil de, digamos, clasificar las cosas. Bien. En concreto, entonces, la farmacocinética va a ser esa parte importante de la farmacología que se va a encargar del estudio, como su nombre lo indica, del movimiento de los medicamentos en el organismo. Así de fácil, así de simple, ¿ya? Cuando les hablen de absorción, obviamente, ¿dónde se absorbe? En el organismo, farmacocinética, ¿ya? Si hablamos de distribución, ¿dónde se distribuye? También en el organismo. Por lo tanto, también es un concepto de la farmacocinética, ¿dónde se metaboliza, cómo se excreta, ¿ya? Diferente cuando hablemos de farmacodinamia.
Bien, entonces lo primero que va a suceder después de la liberación del fármaco es este concepto de absorción. ¿Ya? En este término tan simple y hay varios conceptos y que al final hay algunas preguntas cuando uno revisa los bancos que más o menos tiene que ver con este tipo de concepto. ¿Ya? Entonces absorción no es otra cosa que el paso de un fármaco desde el exterior hacia el medio interno, ¿no? Habrá factores que determinan la absorción, es obvio. Concentración del fármaco, a mayor concentración uno más o menos tendrá una idea lógica que habrá más absorción también, y a poca concentración habrá algo de menor cantidad. La solubilidad es importante, no se absorben igual los liposolubles que los hidrosolubles, por ejemplo, y dependiendo de la vía, ¿ya? Tenemos el ejemplo de la vía sublingual, por ejemplo, ¿ya? Sabemos que los liposolubles se absorben mejor por vía sublingual. La nitroglicerina sublingual es liposoluble. Si fuera hidrosoluble, se absorbería en menos cuantía, ¿ya? El área de superficie absorbente, a mayor superficie, más posibilidad de absorción también, ¿no? Y esto es básico, la irrigación de los tejidos donde se está administrando la droga. A mayor irrigación, obviamente, más posibilidad de que pase el fármaco hacia la circulación. Al final ese es el objetivo final, ¿ya? Entonces este esquema más o menos nos muestra cómo, por diferentes vías, al final la idea es introducir el principio activo a la circulación. Eso se llama absorción. Hay formas de absorción, hay vías de absorción, obviamente, y eso vamos a ir comentando según vayamos abordando las diferentes láminas. Entonces, de las vías de administración, y aquí ya sí hay algunas preguntas de examen incluso, ya, las vías de administración en realidad son dos grupos nada más. Una de ellas son estas que están acá, mediatas o indirectas, ¿ya? Y por lógica, si es que hay mediatas o indirectas, habrá otro grupo que se llamará inmediatas o directas, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué le decimos mediatas o indirectas? Su nombre lo dice, no van a ir de forma directa, tendrán algo que sortear todavía, por eso se llaman indirectas, por eso también se llaman mediatas. El nombre ya les tiene que más o menos inducir a pensar en ese concepto, ¿ya? ¿Por qué le llamaremos mediatas? Porque quizás no actúen de inmediato, eso es obvio, ¿ya? ¿Por qué serán indirectas? Porque de repente de forma directa no van a ir, algo tendrán que sortear, algo tendrán que pasar primero para poder cumplir su función. Y ese algo son los epitelios, ¿ya? Toda vez que un fármaco atraviese epitelios, estamos hablando de una vía de administración de tipo indirecta o mediata. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y estas son las vías indirectas o mediatas. Importante les digo porque hay preguntas de examen que ya consideran este tipo de conceptos. ¿Ya? La vía digestiva, les mencionan acá, la vía digestiva no es otra cosa que cualquiera de esas tres vías que tiene que ver con el tracto digestivo. Desde la vía oral, que es la más común, por si acaso es la más fisiológica la vía oral, eso ya es pregunta de examen, ¿cuál de las siguientes vías de administración es la más fisiológica? Y la respuesta es la vía oral, ¿ya? La vía oral es la más fisiológica. La vía sublingual también pertenece al tracto digestivo, por lo tanto está englobado en ese concepto. Lo mismo cuando hablamos de la vía rectal, será la parte terminal, pero igual sigue siendo parte del sistema digestivo. Y ustedes se van a dar cuenta al final cuán importante había sido la vía rectal, ya lo vamos a comentar. Tiene que ver mucho con el metabolismo, con las dosis biodisponibles y todo lo demás. Sin embargo, no es solamente la vía digestiva, es la que más usamos obviamente y también es la más fisiológica, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué tendrá que atravesar epitelios? Porque es obvio, el fármaco llega y hay un epitelio en el estómago o hay un epitelio en el intestino. Independientemente de dónde se absorba, tendrá que pasar primero esos epitelios. Y basta que tenga que atravesar epitelios, ya estamos hablando de una vía indirecta, porque no va directo. Tiene que sortear primero el epitelio. Cuando hablamos de percutánea o transdérmica es lo mismo, ¿ya? No se confundan con la intradérmica o con la subcutánea. Transdérmica no es otra cosa que los parches. Ustedes colocan un parche, no están prácticamente introduciendo nada, lo están poniendo en contacto nada más con la piel y por ahí se tiene que absorber. Obviamente tiene que sortear los epitelios también. ¿Ya? Esos parches que ustedes a veces recetan de lidocaína, por ejemplo, que hoy están en boga, ¿no? Esa es una vía percutánea o transdérmica, ¿ya? Generalmente los parches. Ese es más o menos el concepto de la vía percutánea. Y la vía respiratoria o inhalatoria también tiene que sortear el epitelio respiratorio, ¿no es cierto?
Entonces, ahí, por ejemplo, los inhaladores, definitivamente que sí. Cuando ustedes ordenan una nebulización, es lo mismo, ¿ya? Sea el salbutamol, el fenoterol, lo que estén utilizando como fármaco para nebulizar, tiene que ingresar al organismo, pero sorteando el epitelio respiratorio. Entonces es una vía indirecta, ¿ya? O mediata, que es lo mismo. No va de forma directa, como su nombre lo indica. Tiene que primero deshacerse o atravesar o sortear esos epitelios. De estos tres tienen que acordarse, ¿ya? De estos tres. Digestiva, respiratoria. Y ahí más o menos se relaciona con lo que más uno hace desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Todo el mundo almuerza por la vía digestiva y todo el mundo respira. Son las dos más comunes, ¿no? Digestiva y respiratoria. Simplemente acuérdense de esta percutánea, ya que son los parches, y no se confundan, por favor, cuando hablamos de la intradérmica, por ejemplo, ¿no? Tiene sus diferencias. Ahora, no crean que se van a complicar, porque cuando hablamos del otro grupo, si estas son indirectas, el otro grupo será las directas, ¿no es cierto? En ese otro grupo es fácil reconocer a las vías, ¿ya? Son más. Bueno, estas primero, las que hemos comentado. Esta será la vía oral, ¿no es cierto? La vía sublingual y la vía rectal. La vía rectal es muy importante. Deberíamos usar más la vía rectal. Lastimosamente pensamos que esto es solamente para los niños porque no pueden deglutir. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Como se les hace difícil la administración por vía oral, le damos en supositorio. Cuando en realidad es esta vía la que va a sortear el primer paso, va a tener mejor biodisponibilidad y todo lo demás. Entonces, es importante considerar también la vía rectal. Les voy adelantando, por ejemplo, hoy en día, cuando se trata de malaria severa en niños o incluso en adultos, está muy indicado la vía rectal. Son personas que vienen prácticamente inconscientes con malaria cerebral y como se absorbe muy bien por vía rectal, a pesar de que el preparado no es exclusivamente para ser administrado por esa vía, ¿no? La quinina se administra por vía rectal. Y eso lo saben bien nuestros colegas que trabajan en zonas endémicas. Hay muchos trabajos de investigación que han especificado ese tipo de método como para hacerlo eficiente. Más que todo se ha hecho en el África, ¿ya? No tienen ahí preparados de quinina endovenoso. Entonces a un paciente inconsciente colocarle sonda y todo lo demás se hace más difícil. Vía rectal funciona, se absorbe bien, ¿ya? Pero esos tres, cuando escuchen digestivo, está abarcando los tres porque tiene que ver con el tracto digestivo. Y estas otras dos que habíamos dicho, la vía inhalatoria o respiratoria y la vía transdérmica o percutánea. Todo eso que están viendo, y ojalá les quede así como imagen, son vías indirectas. ¿Por qué? Porque en todos los casos tiene que atravesar epitelios primero, ¿ya? No va directo a la circulación, primero tiene que sortear los epitelios, ¿ya? Y aquí no está de más el ejemplo. Este es, por ejemplo, un parche, ¿no? Y un parche constituye justamente la vía percutánea o transdérmica. No confundan con la intradérmica. Bien. Sin embargo, no todas son indirectas. El otro grupo son más bien las directas, así como está aquí. Directas, y como son directas ya no son mediatas, son inmediatas, ¿ya? Inmediatas o directas. Hay una forma bien interesante de reconocer, no se compliquen, todo lo que tenga intra, ¿ya? Intradérmica, intramuscular, intravascular, intravenosa o intraarterial es lo mismo, intraperitoneal, intrapleural, intraarticular, intratecal y todos los intras que puedan imaginarse, ¿ya? Es de tipo directa. ¿Por qué? Porque no atraviesa epitelios en el momento de la absorción los fármacos que son administrados por esta vía, ¿ya? Quizá con la subcutánea tienen que tener cierto cuidado porque en el léxico pues se sale de esa palabra intra, ¿no? Pero todo lo demás, sí. Si administran intratecalmente un fármaco, le están dando una vía directa, no atraviesa ningún epitelio. Ustedes directo lo están colocando en la zona donde desean que actúe el fármaco, sea antibiótico o sea cualquier otra cosa. Intraarticular lo mismo, ¿no? Hay veces que hay que recurrir a este tipo de circunstancias. Acá falta intraocular, por ejemplo, ¿no? Hay zonas avasculares en el ojo, la córnea, por ejemplo, saben que es avascular. Entonces, cuando uno necesita que un antibiótico actúe, ustedes saben que si le van a dar por vía oral o por vía endovenosa, por vía sanguínea va a llegar, pero si es avascular no va a llegar nunca. Entonces tienen que administrarlo por vía de esta forma, una forma directa, administrarlo ahí mismo.
Intratecal es lo mismo. ¿Qué pasaría si necesitan aminoglucósidos por algún motivo a nivel del líquido cefalorraquídeo? Los aminoglucósidos no pasan la barrera hematoencefálica. Así le den 10 veces la dosis usual, no va a funcionar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Administrarlo de forma directa, ¿no? Intratecal, ¿no? Habrá ciertas condiciones para hacer uso de estas vías, ¿no? Intradérmica, intramuscular, que se usa bastante, y la intravascular, sea intravenosa o intraarterial, también es una vía directa. Acuérdense de las intras: intramuscular, intravascular, intraperitoneal, intrapleural, etcétera, etcétera. ¿Va quedando claro? Ya. Lo importante es que con todo lo que digamos, ya les quede simplemente un tiempo para repasar. Tiene que quedar claro en la clase, en lo posible, ¿ya? En lo posible. Entonces, acuérdense de las vías, las otras que son las indirectas, eran la digestiva, la respiratoria y la transdérmica. Lógicamente la digestiva tenía 3 todavía, que era la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal, ¿ya? Si eso se acuerdan, todo lo demás son directas, ¿ya? O en todo caso, acuérdense por el prefijo intra, ¿no? Coincide para todos. Muy bien. Entonces, ejemplos de estas vías, de las más comunes, fíjense, por ejemplo, esta sería una vía intradérmica, ¿no? Se va por debajo de lo que es la epidermis, de esas 5 capas, o sea, pasa la capa basal de la epidermis y se va más abajo a la dermis, ¿ya? Esa es una vía intradérmica, pero no llega al tejido celular subcutáneo, ni mucho menos al tejido muscular, ¿ya? Se queda a nivel de dermis, por eso se llama intradérmica. Será diferente cuando ustedes hablan de esta otra vía, de la vía subcutánea. Pasa lo que es epidermis, dermis y se va hasta el tejido celular subcutáneo. Hay indicaciones para cada uno, ¿ya? Y no olvidarse, no confundir esta intradérmica con la transdérmica, que vienen a ser los parches, ¿no? Que están en el otro grupo. ¿Qué vías estamos viendo aquí? Esta es la intratecal. Se ha roto la pía, la dura, y se ha ido hasta el espacio subaracnoideo donde está el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Directamente lo está colocando ahí. Si se dan cuenta, si lo deposita en esa zona, obviamente ya no existe paso de epitelios. La aguja es la que ha pasado los epitelios y lo está depositando exactamente en el lugar donde se necesita, ¿ya? Entonces, esta vía intratecal, por ejemplo, es un ejemplo también de una vía directa o inmediata. Aquí, intraarticular. Hay veces que hay que usar eso, ¿no? Hay veces que es necesario, necesitamos alta concentración de antibiótico, por ejemplo, en la zona, y lastimosamente, por la escasa vascularización, puede ser que no llegue, entonces necesitamos administrarlo de forma directa. Lo mismo es cuando utilizamos la vía intraocular. Esta es la vía, ¿qué vía? Intraperitoneal. A ver, miren ese hilo dental, ¿no les imaginan qué parte es esto? Intramuscular, es una vía intramuscular. ¿No parecía? ¿No ven el hilo dental ahí? Ya pues. Y esta es la vía puede ser intravenosa, intraarterial, dependiendo del vaso, ¿no es cierto? Pero intravascular de forma general. Muy bien. Familiarícense con esos términos, fíjense qué cosa tienen de común todos ellos. Intra, para las directas. La mayoría de las directas va a decir eso. No es que esto les van a preguntar, ¿ya? No es que les van a preguntar, pero solamente como añadidura, como un granito de arena más que por ahí. Todo esto está en función a con cuánto de angulación uno ingrese, ¿ya? No es que uno tiene que ser calculador y preciso, sino más o menos el ángulo les va a dirigir. Dependiendo del ángulo, si lo hacen de forma perpendicular, por ejemplo, ustedes ingresan nomás y se van a ir hasta el músculo, ¿no? Con ángulo de 45, lo más probable es que lleguen a subcutáneo. Si ese ángulo se hace más pequeño, ¿no? Es cuando quieran acceder a una vía vascular. Y cuando el ángulo es mucho menor, obviamente nos vamos a quedar en la intradérmica, ¿no? Más o menos esas son las cosas que tienen que, bueno, como les digo, como añadidura nada más, ¿no? Son vías diferentes. Ya, no es que hay que entrar en todos los casos con 90 grados y calculando un poquito más o con más fuerza, ¿no? O sea, tiene su técnica propia. Bueno, simplemente cosas añadidas. Y también es importante, este concepto sí es importante, concepto les digo, no son definiciones, son conceptos, ideas que uno debe de retener. Fíjense cómo cuando se administra por vía
intravenosa, por ejemplo, en este caso de la intravascular, la máxima concentración en sangre, obviamente, se obtiene inmediatamente después de la administración y después tiene que descender. ¿Ya? Aquí no hay absorción, obvio, porque ya estás colocándolo en el lugar donde debe de actuar. No hay absorción. Una concentración más o menos considerable se obtiene cuando se utiliza la vía intramuscular. También, bueno, ahí sí hay absorción, ¿no es cierto? Lo dejan en el músculo y eso se absorbe por los capilares y llega a sangre venosa. Pero, si se dan cuenta, la concentración que se logra alcanzar ya no es tanto como en la endovenosa. Con la vía endovenosa se logra la más alta concentración, es obvio, porque toda la dosis lo están dejando a nivel del intravascular. Fíjense cómo eso va a ir disminuyendo cuando utilicen la subcutánea, ¿ya? Y la vía oral, diríamos, es la que menos se va a lograr, ¿no? Con algunas excepciones, por eso es que esto les pongo adrede. Existen algunos fármacos que tienen biodisponibilidad del 100%. Significa biodisponibilidad la cantidad de fármaco que va a llegar de forma inalterada a la circulación. Respecto a la dosis, obviamente. Un ejemplo es el metronidazol. El metronidazol tiene 100% de biodisponibilidad. ¿Qué significa? Que el total de miligramos que administran por vía oral se va a absorber y va a llegar a sangre. ¿Ya? Otro ejemplo es la clindamicina, que también tiene 100% de biodisponibilidad. El linezolid también tiene 100% de biodisponibilidad. ¿Ya? Comparado, por ejemplo, con la eritromicina, tiene 20% nada más de biodisponibilidad. El 80% no llega, solamente el 20% de la dosis administrada. Entonces, a veces cuando uno tiene que escoger un antibiótico, tiene que pensar en todo eso, ¿no? Dependiendo. Y lógico, estamos hablando, partiendo del supuesto de que la persona tiene el tracto intestinal íntegro, ¿no? Porque si ha sido resecado o tiene problemas a nivel de la absorción, etcétera, o un tránsito intestinal muy rápido, quizá esa vía oral no va a funcionar tan bien. ¿Ya? Más o menos la cosa así. Son generalidades, en realidad. Muy bien. A ver, vayamos a ir un poco discutiendo de cómo responder algunas preguntas. La primera dice: ¿cuál de las siguientes formas de administrar un fármaco constituye una vía indirecta? ¿Se acuerdan cuáles eran directas y cuáles eran indirectas? Claro, las vías indirectas eran las que, como su nombre lo indica, no van a ir de forma directa, sino tienen que sortear epitelios primero. Y básicamente era la vía digestiva, que compone oral, sublingual y rectal, la vía inhalatoria y la transdérmica, ¿no? Esas son las vías indirectas. ¿Hay alguna que está acá? Por supuesto que sí, ¿no? La vía oral, ¿no? Muy bien. Pero a ver, analicemos los otros. Vía subcutánea estaba dentro de lo que habíamos dicho, ¿no? Todos los intra eran directos, porque lo colocaban directamente. Intradérmica, intratecal, intramuscular. Y dentro de esa lista, el único que no tenía intra era justamente la subcutánea. Fíjense, si ustedes no toman en cuenta esos conceptos sencillos, una pregunta de este tipo puede tornarse algo dificultosa para responder, ¿no? Uno diría, no lo entiendo bien a qué se refiere, pero se refieren a eso. Las directas no atraviesan epitelios porque se colocan directamente en el lugar donde deseamos, y por el contrario, las indirectas, ellas sí tienen que atravesar epitelios, y son ese grupo que hemos dicho: la vía digestiva, la vía respiratoria y la vía transdérmica. La digestiva todavía es desde la parte más proximal sublingual, la vía oral y la vía rectal. Muy bien. Habrá otras formas de preguntar, ya preguntan sobre lo mismo, lo único que hacen es cambiarle el sentido o cambiarle un poquito los términos en la pregunta, y al final más o menos nos preguntan de la misma manera, ¿no? Acá dice, por ejemplo, todas las siguientes vías de administración de fármacos implican paso a través de epitelios excepto, ¿no? Pareciera complicado también, si de frente lo miramos diríamos, uy, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pero ese concepto de que debe de pasar por epitelios significa vías indirectas, ¿no es cierto? Sería lo mismo decir aquí, todas las siguientes son vías indirectas, excepto. O mejor aún, cuando tienen eso, ¿ustedes qué podrían decir? ¿Cuál de los siguientes es directo? Así es. Y los directos eran todos los intra. ¿Y cuál es el único intra que está acá? Intramuscular. Se acabó el asunto, ¿no? Más o menos recordando lo que hemos dicho. Pero a ver, esa es una forma directa, ¿no? de poder responder.
Pero puede ser que uno no se acuerde bien en ese momento. Vamos a ver por el método más, diríamos, más sensato, para no dispararnos, porque de alguna manera tenemos algunos minutos, algún tiempo para responder las preguntas. Nos ubicamos. Las que tenían que pasar por epitelios eran indirectas, por eso son, justamente porque tienen que pasar por epitelios se llaman indirectas. Digestiva, respiratoria y transdérmica, ¿no? Vía oral tiene que ver con la digestiva, vía sublingual tiene que ver con la digestiva y vía rectal también. Y la otra es la vía inhalatoria. Ya está, ya no nos queda otra, nos queda la intramuscular, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Se va entendiendo la cosa? Ya. A ver cómo respondemos esta de aquí. A esta ya les he dicho. Dice, una de las siguientes vías de administración de fármacos es considerada como la más fisiológica. ¿Ya? La más fisiológica. Y la más fisiológica es la vía oral. ¿Ya? No es toda la vía digestiva, es la vía oral exclusivamente. ¿Ya? Muy bien. A ver, sigamos avanzando en los mismos conceptos. Ya hemos hablado de que cómo van a ser las vías de administración. Hemos dicho que las directas no pasan epitelios, por eso son directas y son todas las intra. Sin embargo, había el grupo de la digestiva, inhalatoria y transdérmica que sí pasaban epitelios. ¿Ya? Y vamos un poquito a observar cómo es ese paso a través de los epitelios. Hay mecanismos, ¿ya?, de paso a través de epitelios y son justamente estos que están acá. Obviamente habrá uno que es el más común de lejos y lo vamos a comentar, ¿ya? Pero estos son los mecanismos. Primero es difusión pasiva. ¿Cuándo le llaman difusión pasiva? Cuando no gasta energía y va a favor de la concentración de mayor a menor, ¿no es cierto? Donde hay mayor concentración va a pasar a donde haya menor concentración por gradiente, ¿no? Y sin ningún tipo de gasto de energía. ¿Ya? Es la difusión pasiva. Sin embargo, también puede haber situaciones en que, a pesar de que haya las condiciones, se necesita de transportadores. Estos transportadores generalmente son aminoácidos. También se habla de vitaminas, pero no es tanto. Generalmente son aminoácidos. ¿Por qué les coloco esto? No he traído esa pregunta hoy en día, porque no la he encontrado en realidad, pero sin embargo, en algún momento he visto que les dicen los transportadores y por ahí les ponen glucosa, ¿ya? Les ponen proteínas, ¿ya? Y no es una proteína en total la que le va a ayudar a transportar, sino es solo un aminoácido, o sea, un componente de la proteína, ¿ya? A veces esas cosas también puede venir como pregunta. Los transportadores, ojo, son aminoácidos solos, ¿ya? No es un conjunto de aminoácidos porque ya no servirían, ya no sería posible que atraviesen, ¿no? Las proteínas ya son moléculas más grandes, ¿ya? Y a veces las vitaminas. Con que se acuerden de aminoácidos estaría bien. Decimos que es difusión facilitada para diferenciarlo del transporte activo, cuando en la difusión facilitada no hay gasto de energía. Eso, a diferencia del transporte activo, eso sí, ¿no es cierto?, es contra la gradiente, o sea, de menos a más, y para que eso suceda, necesariamente necesitamos gasto de energía, ¿no? En la difusión facilitada no hay gasto de energía, va a favor de la concentración. ¿Y por qué se diferencia de la difusión pasiva? Porque en la difusión pasiva va solo y en la difusión facilitada va acompañado de un transportador que generalmente es un aminoácido, ¿ya? Generalmente es un aminoácido. Pero en ambos casos no hay gasto de energía. Cuando ya existe gasto de energía y es contra la gradiente de concentración, hablamos de transporte activo, ¿no? Y ese transporte activo también necesita su transportador. Por eso está en este grupo. Filtración, que es a través de poros, es otra forma de paso a través de epitelios. Esto es casi exclusivo del epitelio renal, fenestrado, ¿ya? Y la pinocitosis, que es otra forma de transporte a través de epitelios y que también es muy peculiar porque es la única forma que va a permitir absorber sustancias no disueltas o parcialmente disueltas por lo menos. Para todo lo demás, las sustancias deben de estar necesariamente disueltas. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, moléculas relativamente de mayor tamaño van a poder ingresar gracias al proceso de pinocitosis. Filtración, como lo estamos repitiendo, es básicamente para el epitelio renal, ¿ya? A través de los poros, por ahí se va a filtrar. Y de lejos, el principal mecanismo para pasar a través de los epitelios, independientemente del fármaco que estemos hablando, es difusión pasiva.
Esa puede ser una pregunta de examen. El principal mecanismo, y el más común también, es difusión pasiva. ¿Ya? Difusión pasiva.